¿Has oído hablar de Lee Hoon-ho? La estrella que conquistó el mundo con su talento, carisma y belleza, pero terminó perdido en las sombras de su propia fama. Hoy conocerás la historia que la industria del entretenimiento surcoreana preferiría ocultar. Una historia marcada por escándalos, traiciones, crisis emocionales y secretos que destrozaron la imagen perfecta de uno de los ídolos más grandes del K-pop. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video es mucho más profundo de lo que sugieren los titulares. Lee Hoon-ho comenzó como el chico dorado de la música, el símbolo de la perfección, pero detrás de las sonrisas y la impecable coreografía yacía un hombre asfixiado por la presión, atrapado en un sistema despiadado que exige la perfección a cualquier precio. Entre relaciones secretas, desamores y declaraciones que enfurecieron a poderosos productores, pasó de ser un ídolo admirado a una figura controvertida, envuelto en rumores de luchas internas y fiestas privadas llenas de lujo, soledad y arrepentimiento. Y mientras el público lo veía brillar en el escenario, pocos imaginaban que tras bambalinas luchaba con ataques de ansiedad, depresión y una profunda sensación de vacío. En los próximos minutos, comprenderán cómo la fama que lo elevó también lo destruyó, y por qué su carrera se convirtió en una de las más enigmáticas y tristes del entretenimiento asiático. Pero antes de profundizar en esta historia llena de misterios y giros inesperados, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Su suscripción es esencial para que YouTube siga recomendando este tipo de contenido y para que podamos traerles historias aún más reveladoras sobre el mundo de las celebridades. Si desean apoyar aún más el canal, consideren enviar un Super Thanks. Nos ayuda a mantener nuestro trabajo y a brindarles contenido de calidad. Pero si no pueden, no hay problema. Comenten abajo qué fue lo que más les sorprendió de esta impresionante carrera. Su opinión también marca la diferencia y ayuda a que la comunidad crezca. Así que quédense conmigo hasta el final, porque la última revelación sobre Lee Hoon-ho los dejará completamente impactados y cambiará su forma de ver el lado oscuro de la fama. Lee Hoon-ho nació en Seúl, en una pequeña casa rodeada de calles bulliciosas y concurridas, donde el sonido de las bocinas y las conversaciones se mezclaba con el eco lejano de los sueños que llevaba en su pecho. Desde pequeño, su madre notó algo diferente en este niño de mirada curiosa y sonrisa tímida, que pasaba horas viendo la televisión en silencio, como si intentara descifrar un secreto que solo los artistas podían entender. Mientras otros niños jugaban en la calle o perseguían cometas, Hoon-ho prefería sentarse frente al espejo, ensayando expresiones, imitando coreografías e intentando comprender cómo una simple mirada podía transmitir emociones. Creció en medio de dificultades económicas, pero nunca dejó que esto le impidiera soñar. Su padre, un hombre trabajador que creía en el valor del esfuerzo, se mostraba escéptico ante la obsesión de su hijo por el mundo del espectáculo. Decía que el escenario era para unos pocos y que la realidad era más dura de lo que las luces de colores de los programas de televisión la hacían parecer. Aún así, Hoon-ho persistió, creyendo que, de alguna manera, el destino le tenía reservado algo mejor. En la escuela, era conocido por ser reservado, pero siempre destacaba en presentaciones artísticas y festivales locales. Al subir al escenario, algo cambió en su comportamiento. El tímido chico se transformó en un pequeño huracán de energía, con movimientos precisos y una confianza que sorprendía incluso a sus profesores. Fue durante uno de estos eventos que una profesora lo animó a participar en concursos de canto y baile fuera de la escuela. Creía sinceramente que su talento se extendía más allá del aula, y esta simple sugerencia cambió el rumbo de su vida. De adolescente, Hoon-ho comenzó a participar en concursos en diferentes barrios de Seúl. Llegaba con un cuaderno lleno de letras que había escrito de madrugada y una determinación que desmentía su corta edad. Sufrió muchos reveses al principio, pero cada uno solo sirvió para fortalecer su deseo de superarse. Pasaba horas viendo videos de cantantes occidentales y artistas coreanos, estudiando cada movimiento, cada respiración, cada detalle. Su madre, abrumada por la emoción, empezó a ahorrar dinero discretamente para ayudarle con clases de canto y baile, incluso si eso significaba renunciar a las pequeñas comodidades del hogar. Fue así, entre sacrificios y sueños, que el joven Lee Hoon-ho comenzó su camino hacia el estrellato. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de participar en el programa Superstar Survival, su vida dio un giro inesperado. El programa, conocido por su dureza y exigencias extremas, sometía a jóvenes aspirantes a artistas a intensas pruebas que ponían a prueba no solo su talento, sino también su resistencia emocional. Hoon-ho no era el más experimentado ni el más seguro, pero su pasión era evidente. Se entregaba por completo a cada actuación, y el público empezó a notarlo. Su mirada decidida y su sonrisa sincera acapararon la atención de las cámaras, y pronto se convirtió en uno de los concursantes más comentados de la temporada.
Sin embargo, lo que el público no sabía era lo dolorosa que fue la experiencia para él. La competencia era brutal, y las comparaciones con otros concursantes lo hacían sentir inseguro. Algunas noches, Hoon-ho lloraba en silencio en su dormitorio, sintiendo que tal vez nunca sería lo suficientemente bueno para lograr lo que tanto anhelaba. Sin embargo, al día siguiente, se despertaba con más determinación, entrenaba más duro que nadie e intentaba ocultar sus lágrimas tras la misma sonrisa que encantaba a los jueces. Cuando finalmente fue elegido para unirse al grupo 2 de la tarde, Hoon-ho sintió que el universo había recompensado su persistencia. La emoción de formar parte de una de las mayores estrellas del K-pop era indescriptible. Creía sinceramente que el éxito resolvería todos sus conflictos internos, que el reconocimiento llenaría el vacío que sentía. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. La fama llegó como una tormenta, y con ella, la incesante atención, las críticas y la asfixiante sensación de tener que ser perfecto en todo momento. Entrenar era agotador, a veces superaba las 10 horas diarias. Los productores exigían disciplina absoluta y resultados inmediatos. No había margen de error. Su dieta estaba controlada, sus horarios eran rígidos, e incluso el color de su cabello lo decidía el equipo de imagen. Hoon-ho empezó a sentir que perdía su identidad ante el brillo artificial de la industria. Por fuera, parecía el artista ideal, talentoso, disciplinado y siempre sonriente. Pero por dentro, libraba una batalla silenciosa contra la ansiedad, el miedo al fracaso y la soledad. A menudo, tras largos ensayos, se quedaba en el estudio hasta tarde, repitiendo la coreografía solo para asegurarse de no decepcionar a nadie. Dormía poco, comía mal y soportaba una presión que pocos a su edad podían soportar. A pesar de ello, seguía ofreciendo actuaciones impecables y el público lo adoraba. Las revistas lo llamaban la sonrisa de 2 de la tarde y sus entrevistas siempre rebosaban humildad y carisma. Sin embargo, entre bastidores la historia era diferente. Sus compañeros de banda notaron que se volvía cada vez más introspectivo, evitando las conversaciones largas y prefiriendo el silencio. Algunos días, desaparecía durante horas, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Mientras que el público veía a Lee Hoon-ho como la personificación de la perfección, el ídolo impecable que jamás cometía un error, entre bastidores su vida era una maraña de emociones, secretos y miedos que se esforzaba por ocultar. Su imagen de estrella segura contrastaba marcadamente con la del hombre introspectivo y sensible que se escondía cuando se apagaban las luces. Tras la fama, Hoon-ho cargaba con el peso de expectativas casi imposibles, y el éxito que una vez soñó comenzó a sentirse más como una prisión que como un logro. Fuentes cercanas a él afirmaban que el cantante se debatía entre un genuino deseo de amor y el miedo constante a ser descubierto. Sabía que, en un mundo donde la imagen lo era todo, un simple rumor podía destruir no solo su carrera, sino también la reputación de la persona con la que estaba. Por eso sus relaciones siempre estuvieron rodeadas de misterio, con encuentros furtivos y mensajes intercambiados en silencio, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Entre estas historias, hubo una que afectó profundamente su vida. Un romance intenso y prohibido con una reconocida actriz surcoreana, cuya identidad siempre guardó con todas sus fuerzas. La relación comenzó tras bambalinas en un proyecto televisivo, cuando ambos estaban en la cima de sus carreras. La química era innegable, y la conexión emocional que desarrollaron trascendió cualquier noción de superficialidad. Hoon-ho, acostumbrado a la soledad de las giras y a la distancia emocional que impone la fama, encontró refugio en ella, alguien que veía más allá del artista y al hombre tras los focos. Sin embargo, la relación, que comenzó con tanto cariño, pronto se volvió turbulenta. Horarios incompatibles, el miedo constante a la exposición y la presión mediática acabaron erosionando lo que una vez pareció perfecto. Cuando empezaron a surgir rumores de infidelidad, Hoon-ho se derrumbó. Se sintió traicionado no solo por la persona que amaba, sino también por el mundo que parecía conspirar contra su felicidad. La ruptura fue silenciosa y devastadora, y los días siguientes estuvieron marcados por un profundo aislamiento. Durante este periodo, se alejó de sus amigos, redujo su presencia en redes sociales y se sumió en un estado de introspección que muchos confundieron con arrogancia. Pero quienes lo conocieron de verdad sabían que era dolor, un dolor silencioso que canalizaba en su arte. En entrevistas anteriores, cuando le preguntaban sobre el amor y las relaciones, Hoon-ho solía sonreír antes de responder, como si sopesara cada palabra con cuidado. En una, incluso dijo que el éxito le había costado la capacidad de confiar en la gente. En aquel momento, la frase pasó desapercibida para la mayoría,
pero años después, los fans comenzaron a notar que sus canciones tenían letras cargadas de melancolía y resentimiento, como si fueran confesiones disfrazadas de versos poéticos. Cada canción se sentía como un pedazo de su alma al descubierto, y los más atentos notaban que las letras hablaban de anhelo, soledad y pérdida de fe en el amor. Era como si usara la música no solo como arte, sino como terapia, una forma de expresar sentimientos que nunca podría revelar públicamente. Tras bambalinas, Hoon-ho era descrito por todos como un perfeccionista nato, alguien que no se conformaba con nada menos que la excelencia. Esta búsqueda de la perfección, aunque admirable, lo hacía vulnerable y lo sumía en un conflicto interno constante. Se exigía más de sí mismo que cualquier manager o director, y este comportamiento, con el tiempo, empezó a cobrarle una gran factura emocional. Antes de cada actuación, siempre había un ritual silencioso. Hoon-ho se aislaba en un rincón, cerraba los ojos y respiraba hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Muchos creían que era solo concentración, pero pocos sabían que, en realidad, estaba luchando contra un ataque de ansiedad. En algunas ocasiones, discretas lágrimas corrían por su rostro antes de subir al escenario, y sin embargo, minutos después, allí estaba, sonriendo al público como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de ocultar el dolor tras una sonrisa perfecta se convirtió en una de sus señas de identidad, pero también en una carga insoportable. Amigos cercanos, especialmente algunos miembros del grupo, revelaron más tarde que lo veían constantemente agotado, no solo física sino emocionalmente. Había noches en las que simplemente no podía dormir, consumido por pensamientos sobre el futuro y el miedo al fracaso. A pesar de estar rodeado de miles de fans y un equipo entero, se sentía solo, desconectado de todo y de todos. El resplandor de la fama se había convertido en un espejo distorsionado que reflejaba una imagen que ya no correspondía con quien él sentía ser. A veces, intentaba reaccionar, encontrando alegría en cosas pequeñas como cocinar, dibujar o pasar tiempo con sus gatos. Pero estos breves respiros de tranquilidad nunca duraban mucho. En cuanto las cámaras volvían a encenderse, el peso de su imagen pública volvía a caer sobre sus hombros. Sabía que no podía mostrar debilidad, ya que cualquier desliz sería interpretado como una señal de inestabilidad. La presión por mantener la imagen del ídolo perfecto era tan grande que comenzó a vivir en constante estado de alerta, monitoreando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Con cada nuevo álbum, cada gira, el público solo veía el espectáculo, pero nadie imaginaba el caos silencioso que se desataba tras bambalinas. Fue allí, lejos de los aplausos, donde Hoon-ho se despojó de sus máscaras y reveló al hombre frágil, sensible y exhausto que el éxito había moldeado. Su vulnerabilidad, aunque conmovedora, se convertiría en el detonante de periodos aún más oscuros en su carrera. Empezó a dudar de sí mismo, de su arte e incluso del cariño que recibía de sus fans, creyendo que todo estaba condicionado por lo que representaba y no por quien era realmente. Esta agitación emocional lo llevó a buscar respuestas donde no debía, intentando llenar el vacío con trabajo, lujo y distracciones fugaces. Sin embargo, nada parecía ser suficiente. Con el paso de los años, el comportamiento de Lee Hoon-ho comenzó a experimentar una notable transformación, casi como si el peso de la atención y las expectativas lo hubieran empujado a una nueva etapa en su vida, una en la que ya no se preocupaba tanto por complacer a los demás, sino por decir lo que pensaba. El chico obediente y disciplinado que seguía todas las órdenes de su agencia dio paso a un artista más maduro, inquisitivo y, a veces, impulsivo. Este cambio comenzó a ser notado por periodistas y fans, quienes notaron que sus entrevistas eran más sinceras, sus respuestas más agudas y su mirada más distante. Era como si hubiera perdido la necesidad de esconderse tras la imagen que la industria le había creado. En un programa de televisión, durante una conversación aparentemente desenfadada sobre el mundo del espectáculo, Hoon-ho hizo una declaración que resonó en toda Corea del Sur. El K-pop no se trata de talento, se trata de supervivencia, dijo con una calma inquietante, mientras el público y el presentador se miraban en silencio. La declaración fue como una puñalada en el corazón de la industria que lo hizo famoso, y en cuestión de horas se convirtió en uno de los temas más comentados del país. Productores, representantes e incluso colegas reaccionaron negativamente, acusándolo de ingratitud. Las redes sociales se dividieron entre quienes aplaudieron su valentía y quienes lo condenaron por escupir en el plato del que comía. Hoon-ho, por su parte, mantuvo la calma y se negó a disculparse. En una publicación en redes sociales, simplemente escribió: "La verdad molesta a quienes viven una mentira". Esta frase simple y directa avivó aún más la controversia, consolidando su imagen de artista rebelde e impredecible.
A partir de ese momento, la prensa comenzó a seguirlo aún más de cerca, convirtiendo cada gesto en un titular. Fue en este clima de tensión que comenzaron a circular rumores sobre desacuerdos entre Hoon Howe y otros miembros de 2 de la tarde. Algunos tabloides afirmaron que los desacuerdos surgieron por decisiones creativas y contratos, alegando que Hoon Howe quería mayor autonomía artística, mientras que otros miembros preferían seguir las directrices de la agencia. Otros medios fueron más allá, sugiriendo que planeaba una carrera en solitario y que pretendía separarse del grupo. Nada de esto se confirmó, pero las especulaciones se intensificaron a medida que aparecía cada vez menos con sus compañeros en eventos públicos. Los fans comenzaron a notar sutilmente la distancia entre ellos, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los seguidores y los críticos del cantante. Mientras algunos decían que simplemente buscaba el crecimiento personal, otros lo acusaban de arrogancia y de anteponer su ego a la lealtad al grupo que lo catapultó al estrellato. La situación se agravó cuando, durante una conferencia de prensa, un periodista le preguntó directamente sobre su relación con los demás miembros. Hoon Howe respiró hondo, miró a las cámaras y respondió enigmáticamente: a veces, quienes más te apoyan son quienes más temen tu crecimiento. Esta declaración, interpretada por muchos como una crítica velada al grupo y a la propia agencia, fue suficiente para reavivar la controversia. Las empresas comenzaron a tratarlo con cautela, y algunas rechazaron invitaciones a los programas en los que aparecía, temiendo nuevas declaraciones polémicas. Los contratos publicitarios disminuyeron, y los medios de comunicación, que antes lo habían ensalzado como un ejemplo de profesionalismo, ahora lo retrataban como una figura impredecible y difícil de tratar. Pero nada comparado con el escándalo que vendría después, un episodio que marcaría definitivamente su imagen pública. Todo comenzó cuando una revista de famosos publicó fotos de una fiesta privada en uno de los hoteles más lujosos de Seúl. En las imágenes, Hoon Howe aparecía relajado, rodeado de influyentes empresarios, modelos y actrices reconocidas, en un ambiente completamente diferente a la personalidad disciplinada y reservada que siempre había mostrado. Las copas de champán, las risas y el ambiente glamuroso contrastaban con la imagen de ídolo educado que había cultivado durante años. El público se debatía entre la sorpresa y la curiosidad. ¿Quién era el verdadero Lee Hoon Howe, después de todo? ¿El hombre introspectivo y reservado que evitaba el escándalo, o el artista que ahora parecía cómodo en medio del lujo y la controversia? Pronto surgieron las especulaciones, y en cuestión de días, la prensa sensacionalista comenzó a insinuar que estaba involucrado en un triángulo amoroso con una actriz y un representante musical. Los titulares se multiplicaron, a cada cual más sensacionalista, y el nombre de Hoon Howe se convirtió en sinónimo de escándalo. A pesar de negar con vehemencia cualquier relación romántica con las personas mencionadas, el daño ya estaba hecho. La imagen pública de Hoon Howe sufrió un duro golpe. Las marcas que lo patrocinaban comenzaron a reconsiderar sus contratos, y los fans, acostumbrados a verlo como un símbolo de integridad, estaban confundidos. Intentó defenderse en una entrevista exclusiva, alegando que las fotos habían sido sacadas de contexto y que la fiesta era simplemente una celebración profesional, pero la prensa no le dio tregua. Cada uno de sus movimientos fue interpretado como un intento de manipular la narrativa. A partir de entonces, la cantante se volvió más reservada que nunca. Evitaba las entrevistas, cancelaba apariciones en programas de variedades y prefería comunicarse con sus fans solo a través de publicaciones crípticas en redes sociales. Una de ellas decía: la gente cree lo que quiere creer, y nada de lo que digas cambia eso. La frase parecía una despedida simbólica de su antigua vida pública. Los años siguientes marcaron una etapa oscura y dolorosa en la vida de Lee Hoon Howe, un periodo en el que la gloria y el esplendor de la fama fueron reemplazados lentamente por un silencio denso y un agotamiento emocional que lo consumía por dentro. Tras tantos escándalos, presiones y exigencias, el ídolo que una vez pareció invencible comenzó a mostrar signos de desgaste que ni él mismo podía ocultar. Poco a poco, se cancelaron compromisos, se pospusieron entrevistas y las apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. Las explicaciones oficiales citaron problemas de salud y la necesidad de descanso, pero sus allegados sabían que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Los rumores no tardaron en circular, y el nombre de Hoon Howe volvió a los titulares, esta vez acompañado de palabras como ataques de pánico, agotamiento mental y colapso emocional. Fuentes internas de su agencia mencionaron que sufría ataques de ansiedad antes de cada evento, llegando incluso a desmayarse en una ocasión poco antes de subir al escenario. La presión por ser perfecto, por estar a la altura de las expectativas de millones de fans, se había convertido en una prisión invisible de la que no podía escapar. Para muchos,
Era difícil imaginar que el mismo hombre que cautivaba a las multitudes con una simple sonrisa ahora luchaba a diario por encontrar una razón para continuar. Buscando alivio, Hong Hou comenzó a retirarse del caos de la ciudad y las cámaras. Pasó semanas enteras viajando solo a lugares remotos, a menudo sin avisar a nadie. Se le veía en pequeños pueblos de montaña, alojándose en posadas sencillas, recorriendo senderos o sentado junto a ríos, contemplando en silencio el horizonte. En esos momentos, no era la estrella mundialmente conocida, sino simplemente un hombre que intentaba reconectar consigo mismo. Fue durante uno de estos viajes que descubrió un nuevo refugio: la pintura. Empezó tímidamente, comprando lienzos y pinturas en una tienda local, sin ninguna pretensión artística. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que la pintura le ayudaba a expresar lo que no podía expresar con palabras. Los colores se convirtieron en su nuevo lenguaje, y cada cuadro parecía representar una parte de su caos interior. Además de pintar, comenzó a dedicarse a la escritura, llenando cuadernos enteros con pensamientos, recuerdos y reflexiones. Era un estilo de escritura íntimo y confesional que mezclaba poesía, arrebatos y melancolía. Algunas de estas notas fueron descubiertas por amigos cercanos, quienes revelaron que solía escribir cartas dirigidas a sí mismo. En ellas, expresaba arrepentimientos, deseos de desaparecer y preguntas sobre el significado de la fama. En una de esas cartas, supuestamente escribió: "A veces siento que el Lee Hong Hou que el mundo ama no es el mismo que veo en el espejo. Y cuando me doy cuenta de esto, todo parece perder su significado". Estas palabras, profundamente humanas, revelaron cuánto se estaba distanciando de la imagen pública que lo había hecho famoso. Mientras el público seguía viéndolo como una estrella, él se sentía cada vez más como un extraño en su propia piel. El aislamiento se convirtió en su única forma de defensa. Se aisló de casi todo el mundo, limitando el contacto a unos pocos amigos y familiares. Abandonó las redes sociales y su presencia digital desapareció por completo. Cuando surgieron nuevas fotos, tomadas por fans o paparazzi, mostraban a un hombre muy diferente del que todos recordaban: delgado, demacrado y con una mirada distante que parecía cargar con el peso de 1000 pensamientos no expresados. Las imágenes impactaron a sus seguidores, y las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y apoyo. Sin embargo, la respuesta de la industria fue fría y predecible. Para las empresas y las emisoras, Hong Hou ya no era una inversión segura. La brillantez que una vez lo convirtió en un ícono ahora se percibía como inestabilidad. Se cancelaron proyectos, se suspendieron contratos y se redujeron las invitaciones. Antaño el rostro más lucrativo de su generación, Hong Hou se vio lentamente olvidado por un sistema que consume y descarta artistas con la misma rapidez. Fue en este contexto que decidió conceder una entrevista, una de las pocas que aceptó tras meses de aislamiento. La conversación, transmitida por un canal independiente, comenzó de forma distendida, pero pronto tomó un cariz introspectivo. Cuando el entrevistador le preguntó cómo lidiaba con la presión de la fama, Hong Hou hizo una larga pausa antes de responder. Miró al suelo, respiró hondo y dijo: "Hay momentos en los que no sé si quiero seguir siendo Lee Hong Hou". La frase cayó como una bomba. El silencio en el estudio fue seguido por una avalancha de repercusiones en redes sociales. Los fans interpretaron sus palabras como un grito de auxilio, un grito silencioso de alguien que ya no soportaba el peso de su propia imagen. La prensa, por otro lado, trató la declaración como una polémica más, explotando cada sílaba para generar titulares. Mientras el público debatía el significado de sus palabras, Hong Hou se refugió en el anonimato, cansado de la curiosidad morbosa que rodeaba su vida. Esa entrevista sería recordada como un hito en su carrera, el momento en que el ídolo se desmoronó por completo frente a las cámaras y reveló al hombre vulnerable que existía tras su perfección. Amigos cercanos afirmaron que había llegado a su límite emocional. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes y las noches de insomnio se multiplicaron. En ocasiones, se le vio vagando por las calles de madrugada, encapuchado, intentando escapar de su propia mente. El artista que una vez representó la vitalidad y el carisma del K-pop ahora luchaba con un vacío existencial que lo consumía. El brillo de las luces del escenario ya no le traía alegría, solo recuerdos de una época en la que creía que la fama podía curar sus inseguridades. Poco a poco, Hong Hou comenzó a desprenderse de las cosas materiales que antes le parecían importantes. Vendió algunas de sus propiedades y se mudó a una casa más pequeña en una zona remota de Seúl. Allí, cultivó una rutina sencilla, rodeado de naturaleza, gatos y libros. A veces, se le veía caminando solo por el barrio, saludando a los vecinos con una tímida sonrisa. Este nuevo estilo de vida,
lejos de las presiones y las cámaras, parecía ofrecerle un breve respiro, pero también reflejaba la profundidad de su soledad. Aún así, había una tranquila serenidad en sus gestos, como si finalmente hubiera aprendido a aceptar el silencio que una vez lo atemorizó. Tras años alejado de los focos, Lee Hoon-ho decidió que era hora de empezar de cero. El silencio que había dominado su vida durante tanto tiempo empezaba a pesarle, e incluso con el miedo a volver a exponerse, sentía que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Fue entonces cuando, en un gesto inesperado, decidió reinventarse como actor. La música, antaño su mayor pasión, ahora le traía recuerdos dolorosos, y la actuación parecía una nueva forma de expresión, una forma de reconectar con el arte sin revivir heridas del pasado. La transición no fue fácil. Aunque su nombre seguía siendo conocido, muchos dudaban de su capacidad para interpretar papeles complejos, creyendo que sería un ídolo más intentando mantenerse relevante. Pero Hoon-ho sorprendió a todos. Desde sus primeras actuaciones, demostró un talento natural, una sensibilidad poco común que conquistó tanto al público como a la crítica. Se sumergió en cuerpo y alma en cada personaje, como si intentara comprenderse a sí mismo a través de ellos. Los dramas en los que apareció empezaron a revelar una nueva faceta de él, más maduro, intenso y humano. Sus ojos, antes conocidos por irradiar carisma y alegría, ahora transmitían dolor, profundidad y una especie de melancolía que conmovía a quienes lo observaban. Era como si toda la experiencia de sufrimiento, soledad y superación se hubiera convertido en combustible para su arte. Sin embargo, el pasado no lo dejaba en paz. Viejas controversias seguían acosándolo, y la industria, siempre cautelosa, dudaba en invertir en él por temor a nuevas. Muchos directores, incluso admirando su talento, preferían evitar su nombre en grandes producciones. Las redes sociales también fueron crueles. Mientras algunos fans celebraban su regreso y elogiaban su valentía, otros lo acusaban de intentar explotar su propio dolor para recuperar la fama perdida. Cada nuevo proyecto se convertía en una batalla contra los prejuicios, una prueba constante de resistencia emocional. Aún así, Hoon-ho se mantuvo firme. Sabía que no podía cambiar lo que la gente pensaba, pero podía demostrar, a través de su trabajo, que había crecido, madurado y aprendido de los errores del pasado. Esta determinación lo llevó a involucrarse en producciones independientes, donde encontró libertad artística y un entorno menos sofocante. En uno de estos proyectos, interpretó a un personaje que, curiosamente, se parecía mucho a su propia trayectoria, un hombre famoso que lo había perdido todo y buscaba la redención. Las similitudes eran tan marcadas que muchos espectadores se preguntaban si el guión había sido escrito especialmente para él. Y, en cierto modo, lo era. El director, quien se convirtió en uno de sus pocos amigos cercanos, admitió más tarde que la historia estaba inspirada en la vida de Hoon-ho y que lo había invitado precisamente porque creía que nadie podría dar vida al papel con tanta autenticidad. El resultado fue conmovedor. Las críticas fueron positivas y, por primera vez en años, volvió a recibir un aplauso sincero, no por ser un ídolo, sino por ser un verdadero artista. Incluso con este renacimiento artístico, la soledad permaneció. Lo seguía a cada momento, como una sombra discreta pero constante. Entre bastidores, era reservado, hablaba poco y evitaba los eventos sociales. Prefería pasar las tardes en casa, leyendo, meditando o simplemente contemplando la ciudad por la ventana. Había una aparente calma en su comportamiento, pero quienes lo conocían sabían que esta serenidad ocultaba una profunda tristeza, casi resignada. Él mismo admitió, en algunas entrevistas, que la fama lo había vuelto desconfiado y excesivamente cauteloso. Decía que había aprendido a las malas que el afecto de la gente podía ser volátil y que la línea entre el amor y el juicio era muy fina. Esta desconfianza también se reflejaba en su vida amorosa. A pesar de ser visto ocasionalmente con mujeres misteriosas, Hoon-ho nunca volvió a reconocer públicamente una relación. Había aprendido a las malas que la exposición podía destruir cualquier vínculo emocional. Cuando le preguntaron sobre el tema, respondió con una frase que se haría memorable: el amor se vuelve peligroso cuando todo el mundo quiere opinar sobre él. Esta afirmación resumía a la perfección su estado de ánimo. Todavía creía en el amor, pero temía el precio que tendría que pagar por vivirlo a plena vista. Incluso sin vínculos románticos abiertos, algunas personas cercanas a él dijeron que mantenía relaciones discretas, basadas más en el afecto y la compañía que en la pasión. Sentía una necesidad de conexión, pero también un miedo constante a volver a ser herido. Era un hombre dividido entre el deseo de abrirse y la necesidad de protegerse. La espiritualidad empezó a desempeñar un papel importante en esta nueva etapa.
Hon Hou se sumergió en la meditación, el yoga y la lectura de textos filosóficos, buscando respuestas a las preguntas que lo habían atormentado desde sus momentos más turbulentos. Decía haber encontrado paz en las pequeñas cosas, en rutinas sencillas y momentos de silencio. Esta búsqueda del equilibrio no era solo una moda pasajera, sino un intento genuino de comprender el significado de la vida más allá de la fama y el éxito. En varias entrevistas, mencionó que había aprendido a apreciar el presente y a ser agradecido, incluso en los días en que la soledad lo abrumaba.